Hola, buenas noches, amigos, amigas. Nos encontramos en un día donde Anas Fantuni, vamos a hablar con él y él nos va a explicar quién es y si la pronunciación es correcta o no. Buenas noches o buenas tardes para ti, Anas. Muy buenas noches, buenas tardes, estimado Luti. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de estar contigo y estar con tu audiencia. Y muchísimas gracias nuevamente por esta cordial invitación. Bueno, pues como me ha pedido presentarme, pues soy una persona más. Mi nombre es Anas Fathouni en árabe o Fathouni en español, como la H intercalada se pronuncia en latín. Sí. Entonces la mayoría la pronuncia Fathouni. Soy traductor, aprendiz de poeta, digamos. No me considero poeta del todo, todavía estoy en el inicio y actualmente pues tengo solamente un libro de poemas publicado que se titula Síntomas de Vida, editado y publicado en la editorial Un Salvo de Sevilla en el año 2017. Así de resumido. Bueno, pues ahora vamos a hablar poquito a poco. En principio, desde aquel lugar del mundo hemos tenido el contacto con Anas. ¿Dónde estás? Actualmente resido en Rabat, en la capital de Marruecos, aunque soy natural de la ciudad norteña de Tetuán. ¿Tetuán? Qué ¿Sí? Curioso, porque allí estuvo con nosotros un gran maestro que tú conoces muy bien en Tetuán. Y por pronto va a estar de nuevo con nosotros Ahmed Habsain. Ahmed Habsain, el maestro Ahmed Habsain, el músico. Es músico, sí, pero escribe también poemas, ¿eh? Sí, efectivamente. Aparte es un humanista, vamos, inmejorable. Bueno, efectivamente. Exactamente. Bueno, pues Anas, ¿por qué te conoce a ti en el mundo? Porque tú no eres como tú, que me he quedado callado, pero tú no eres uno más. Tú tienes un algo que la gente pues te busca, te siguen, te escuchan. ¿Y por qué crees tú que eso sucede, Ana? Posiblemente por la manera sencilla de escribir, por decir algo, porque he coincidido en varios acontecimientos literarios y en varios encuentros en la que la gente que escucha mis poemas o mis humildes escrituras, la mayoría dice que es cercana al corazón y que llega inmediatamente. Quizás sea porque el estilo de escritura suelo intentar simplificarlo de la manera más posible para que lo que expreso llegue sin ornamentos. ¿Tiene alguna etiqueta así, romántico, sociales? ¿Qué tipo de escritura es la que tú haces? Podría, etiqueta concreta, por el momento no tengo ninguna. Yo suelo escribir casi de todo, todos los temas. He escrito sobre temas sociales, como por ejemplo los refugiados, sobre la guerra. De hecho, ya había participado en un encuentro de poetas contra el genocidio en San Fernando, en Cádiz, en 2020. Aquí al ladito de nosotros. De Puerto Real. Exactamente, así es. Durante una estancia que estuve ahí de estudios, aproveché la ocasión para participar en algunos encuentros literarios ahí en España y fui invitado para ese encuentro, gracias a una poeta también de ahí que se llama María Sánchez Román, y junto a otro elenco de poetas de la zona como Marica Alta, León Fernández, León Fernández de Málaga, ¿no? De Málaga, de Álora, sí, efectivamente. Y nada, que fue una ocasión para encontrarme también con otros poetas más de la región y del ámbito nacional que también estaban participando en ese encuentro. Sí, he querido entender de que estudiaste en España. Efectivamente, ¿sí? Yo ya ostento un diploma de traducción de aquí de Marruecos, pero también lo corroboré con otro máster profesional de la Universidad de Granada.
Ah, Granada. Bueno, vaya ciudad que has nombrado. Granada. Sí. Granada de Córdoba, la cuna de la Andalucía. Sevilla, bueno, exactamente, qué bonito, qué cultura más encantadora, más enriquecedora la vuestra. Tú sabes que, bueno, tenemos este Andalusí, que es un legado hermosísimo que nos ha regalado, digamos, la historia, ¿no? Exactamente. Lo que es la historia que compartimos. Uh-huh. Sí, dime, cuéntame. No, sí, decía que es una historia que compartimos tanto el pueblo marroquí como el pueblo español y especialmente el pueblo del sur de España, el sur de Andalucía. Exactamente, lo que es la gramática, bueno, no en sí la gramática, sino muchos de los vocablos árabes o parte de ellos ha ido quedando en el habla andaluza. Y el tema de los regadíos, el tema de la gastronomía, en fin, hay un legado importantísimo que yo me siento orgulloso de ser andaluz y le doy las gracias a ese pueblo que vino desde la otra parte del mar Mediterráneo y que estuvo con nosotros muchísimos siglos, 8 siglos. Exactamente. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que también en el diccionario de la Real Academia Española existen más de 400 arabismos que han sido admitidos por la Academia. Correcto. Por lo cual, eso da a entender que tanto la cultura andaluza está impregnada de arabismos por la historia que compartimos en Al-Ándalus, y al mismo tiempo la región norte de Marruecos, el dialecto marroquí también, pues, sobre todo de la región norte de Tánger y de Tetuán, pues también está impregnado de palabras del español. En el Darija, en el árabe dialectal de la zona. Sí, incluso, dime. Cosa que nos distingue de las otras regiones, por así decirlo. Sí. Otro pilar importantísimo es la música. Sí, también. Música. Yo no me atrevo a decir que el flamenco llegara de allí o fue una mezcla de ambas orillas. Sinceramente, la historia del flamenco yo no tengo mucho conocimiento sobre ello. Lo que sí sé es que es un arte específicamente digamos, es una seña de identidad de la zona de Andalucía. Sí. Pero con respecto a su origen, no sabría decirte si también parte de la misma fuente. Yo creo que sí. Yo creo que de la misma raíz, al menos. De todos modos, en Marruecos también se aprecia muchísimo el arte flamenco. Sí. Se aprecia muchísimo. Sí, además yo aquí en Puerto Real en concreto hemos tenido que han venido gente desde allí y uno se queda alucinado cuando escucha a un marroquí cantando flamenco. Es que es algo genial, genial. Sí. Por eso es este intercambio cultural en todos los sentidos. Efectivamente. Bueno, tu profesión es traductor, ¿no? Me dijiste, ¿no? El traductor, efectivamente. Traductor. Aunque actualmente trabajo en otra carrera, pero que lo hago en paralelo con o sea, que la traducción también, la vocación de traductor sigue ahí. Ajá. ¿Cuántos idiomas? En principio, la carrera de traducción aquí en Marruecos se estudia en 3 lenguas. La lengua materna, que es el árabe, la lengua de especialidad, que es el español en mi caso, y otra tercera lengua, que es la primera lengua extranjera, el francés. Entonces, ahí oscilo entre el árabe, el francés y el español. No salgo de estas 3. Qué curioso que no has tocado el mundo anglosajón. Se queda fuera, ¿no? ¿Pero por decisión propia o porque no hace falta? No es por decisión propia, aunque si quieres que te sea sincero, he perdido muchísimas oportunidades por culpa del inglés. Sí. Pero tampoco el español tampoco es poco. El español también ofrece muchas salidas.
Sí, es curioso también porque la gente no lo sabe, sobre todo de otros países, que el árabe se empieza a escribir de derecha a izquierda. Así es. Al contrario que nosotros de esta parte, pues, digamos, es de izquierda a derecha. ¿Eso supone algo más complicado o no? No tiene por qué. Para la gente que no es nativa del árabe, sí, posiblemente le presente alguna dificultad, teniendo en cuenta que el árabe, la lengua árabe, es la única lengua en el mundo cuyo alfabeto se escribe enlazado. Es decir, cuando escribimos una palabra en árabe, las letras se entrelazan entre sí. Al contrario que en otros occidentales, las letras de la palabra no se enlazan. Perdona mi torpeza, pero no entiendo exactamente cuando dice que entrelaza las letras. Explica un poquito más. Y además, si puedes con un ejemplo, muchísimo más. Sí, le comento. Me refiero con que se entrelazan es que las letras se escriben atadas entre ellas. ¿A todo seguido? Exactamente. ¿A todo seguido? Por ejemplo, sin espacios? Sin espacios. No es como en la lengua. Por ejemplo, si cogemos la palabra árbol, sí, en cualquier lengua latina, de origen latín, se escribe con las letras separadas. Es decir, A más R más B más sí, O con tilde más. Correcto. O sea, más L. Entonces las letras aquí no se atan. Mientras que en la lengua árabe, si queremos formular una palabra con las letras del alfabeto de la lengua árabe, la palabra tiene que ir con las letras enlazadas, es decir, atadas. Y esa es una característica puramente de la lengua árabe, o sea que no existe en ningún otro idioma. Yo conozco muchos compañeros, bueno, paisanos, vamos a decirlo así, de aquí, porque aquí en Puerto Real hay muchos, y me quedo un poco perplejo por la facilidad que tenéis de aprender español. Enseguida, en poco tiempo ya estoy hablando español. No solamente el español, sino cualquier otro idioma. Y la particularidad es que como nosotros podemos pronunciar cualquier tipo de letra, cualquier tipo de sonido, mejor dicho, porque ya sabemos que en cualquier lengua se estudia también una rama que se llama la fonética. Sí. Entonces, lo que nos particulariza al pueblo marroquí, especialmente la gente de la zona del norte, porque su árabe se acerca muchísimo al árabe clásico. Sí. Y el árabe clásico es donde se pronuncian todos los sonidos y todas las letras. Sí. Entonces, esa particularidad es la que nos ofrece esa posibilidad de podernos aprender cualquier idioma, incluso el alemán, incluso el japonés, incluso el inglés. Qué curioso. O sea que es fácil para vosotros, pero es fácil para vosotros porque vuestro idioma es muy complicado o porque tenéis esa varita mágica que tú has comentado de tener una fonética, supongo que más complicada que la española, ¿no? En principio sí, pero la dificultad, como acabo de mencionar, no radica solamente en la dificultad de la propia lengua, sino en la dificultad de la pronunciación. Uh-huh. Cojamos el ejemplo de un japonés, por citar algún que ya es complicado, el japonés. Exactamente. El japonés, si tomamos el ejemplo de su idioma, la pronunciación que ellos tienen, ellos no pueden pronunciar la L. La letra L de Lugo no la pueden pronunciar. En vez de pronunciar L, les sale R. Al contrario que los chinos es totalmente lo contrario. Exacto. En vez de pronunciar la R, pronuncian la L. Entonces es cuestión de... Sí, dime. Entonces es una particularidad de cada pueblo. El pueblo árabe, gracias a Dios, tiene la posibilidad de pronunciar todo tipo de sonidos, todo tipo de letras, y eso es lo que les facilita la posibilidad de aprenderse otros idiomas. No solamente el pueblo marroquí, conozco a egipcios también que están estudiando carrera de lengua española, o sea, de estudios hispánicos,
y también tienen una buena pronunciación. No podría hacer una comparación, aunque sí me atrevería a decir que el pueblo marroquí tiene más posibilidades que un egipcio para pronunciar bien el acento español. En ese caso sí. ¿Ejerces? Bueno, dice que tiene otro trabajo, pero ¿ejerces por tu cuenta o cuando te lo solicita de alguna manera oficial? No, contratado, es un trabajo, obviamente. Soy funcionario, soy asistente. Eres funcionario, sí. Exactamente. Pero por el momento por contrato temporal, hasta que pase un tiempo, luego ya veremos si me hacen un contrato de indefinido. Bueno, pues ya te vamos conociendo un poco lo que trabajas. Nos has explicado un poquito de la cultura tuya, pero vamos a ir entrando ya en materia de lo que es este programa de la magia de Luthier Molins, que normalmente son poemas. Bueno, a mí me gustan los poemas románticos, pero no tiene por qué ser un poema romántico. Ese es mi proyecto, Anas, y lo quiero llevar y lo llevo a cabo, ¿no? Entonces estamos dándole voz a todos los poetas del mundo, porque es muy fácil, es lo normal que un locutor se sienta delante de un micrófono, coja los poemas y los lea, y si hace radio, pues que los lea. Pero aquí es distinto. Aquí en la magia queremos que el propio poeta tenga su voz, pero su voz literal, como estamos hablando entre tú y yo ahora mismo, y que sea él el que nos cuente su vida, nos cuente su proyecto, y nos cuente y nos lea o nos declame sus propios poemas. Entonces, es una radio que se interactúa con todo el mundo. Cuando digo Anas con todo el mundo, es con todo el mundo, porque nos escucha de muchos países y continentes distintos. Y me gusta siempre dar un empujoncito a todas aquellas personas que merece la pena darle el empujoncito, y tú eres uno de ellos, ¿sabes? Sí. De hecho, se agradece este tipo de gestos especialmente con escritores que todavía se están iniciando en el ámbito literario, como el ejemplo de este servidor. Ya anteriormente me había contactado una persona que es de México. ¿Sí? Se llama Jaime Salazar, y es que tiene también un programa de radio que se llama Radio Evolución, cuya directora se llama Raquel Jiménez Díaz, que también es una directora o tiene algún cargo en la Academia de Letras de México, de Veracruz. Y me habían invitado una vez para formar parte de un círculo que lo llaman el Círculo Literario Radio Evolución, y efectivamente actualmente soy miembro de ese círculo, aunque de forma virtual, pero eso no impide que de vez en cuando pues se me haga alguna entrevista en su radio, que participe con ellos en la publicación de algunos poemas en su página de Facebook, y ahí vamos. Y actualmente también, por destacar otro dato más sobre mi persona, actualmente también soy miembro de una asociación de escritores en Madrid que se llama Escritores en Red, del Marqués de Bradomí. En principio era una asociación solamente que publicaba trabajos de forma virtual a través de un blog que tenía, que se llama Escritores en Red, como se llama la asociación, pero tras fusionarse con otra asociación internacional que se llama NetWriters, entonces actualmente también tiene su propia editorial y están editando a libros o poemarios, o depende de la vertiente literaria que escribe el miembro. También pues le editan un libro para que también se promocione como escritor de esa asociación. Entonces actualmente llevo desde febrero de 2019 como miembro de esta asociación. Perfecto, eso es lo importante, que de una manera y con calidad, estamos hablando de estar en sitios con calidad como los que has nombrado, y un poco huir de esos otros lugares donde hay muchas
hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Y que lo que quieren tener mucha gente y no cuidan esa calidad, ¿no? Yo te doy la enhorabuena porque no es que te conozca desde hace mucho tiempo, pero sí tengo referencias tuyas a través de una amiga común, como es la que te editó el libro, ¿no? Exactamente. Qué casualidad que es de Puerto Real también, que es curioso, ¿no? Exactamente, así es. Inma Carrión, ¿no? Sí, y participamos juntos en la Feria del Libro de Puerto Real de 2020. Aunque con la pandemia. Exactamente. No, antes de la pandemia. Fue, si no me acuerdo mal, creo que fue en diciembre o en febrero. Es que no me acuerdo exactamente de la fecha, pero fue... Puede ser febrero, porque la pandemia cuando empezaron a cerrar todo fue en marzo, final de marzo. Sí. Exactamente. Sí, me acuerdo. Entonces, a lo justo. Ella también representa gente o publica gente que conozco yo de aquí de Puerto Real, de muchos sitios, ¿no? Pero Francisco, investigador, que vive en Sevilla, pero es de Puerto Real. Francisco, posiblemente lo conozcas. Entonces, a través de esos libros que presentó junto a la editorial que era ella, pues yo la conocí de siempre, de chiquitillo, lo conocemos, pero a raíz de esas presentaciones fui cuando vi yo que estaba metido en el mundo de la cultura, el mundo de las editoriales, ¿no? Me sorprendió gratamente. Exactamente. Bueno, pues ¿qué te parece? Esto tú no lo escuchas, pero tiene una música de fondo, ¿eh? Una música además preciosa, celestial, que lo podrás escuchar en su momento. Lo que pasa es que la música sale por otro conducto distinto, pero es lo mismo. Yo creo que es momento de que nos presente uno de tus poemas. ¿Te parece? Cuando tú quieras, estimado. Lo que sí voy a preguntar si preferís un poema escrito separado o algún poema del libro editado. Tú eres dueño y señor de este espacio. Esto es entero para ti. Entonces, lo que prefieras. También te voy a pedir un favor. ¿Sí? Que si nos puedes leer uno en tu idioma original natal. Con muchísimo gusto. ¿Sí? Es que suena, a mí el habla, es que yo qué sé, como yo soy medio árabe también, porque la gran mayoría de los andaluces tenemos sangre vuestra, pues a mí me maravilla todo lo que es vuestro y el habla es preciosa. Bueno, te voy a poner 10 segundos la música y en los 10 segundos te empieza, ¿eh? Ok. Bueno, voy a empezar con un poema, según me acabas de pedir, escrito en las dos lenguas, en árabe y traducido escrito en español y traducido al árabe. El poema se titula Desiertos de la Memoria. En árabe sería Sahari al-Dhakira. Y dice esto: un largo camino entre dunas, en una ausencia terrible de oasis. Al encenderse la llama del atardecer, solo queda añoranza para los sentidos, mientras el agua de las sendas es color zafiro. Descended, sombras, con vuestras cortinas, que la falta de gotas de rocío hizo caer mis hojas antes del otoño, desde que quedaron mis entrañas arraigadas en un reino gobernado por el olvido. Aquel silencio sepulcral invadió los límites de una fortaleza. Se preguntan sus muros, ¿es más dura una muerte sin batalla o un falso placer que embellece la vida en ojos de los soñadores?
Los hilos dorados del sol van tejiendo el camino entre desiertos hacia mi último lecho, un sueño rosado hasta la embriaguez que te desnuda de la razón y te desviste con la nostalgia. Este es el poema español. Sí, cuando yo antes dije la calidad, tu calidad, lo acabas de demostrar, porque es un poema profundo, un poema que yo creo que hay que leer y escuchar entre líneas, porque dice mucho más de lo que acabas de contar. Te felicito enormemente porque tienes ese ángel, como decimos por aquí, a la hora de escribir. A ver cómo suena en árabe. Okay, muchísimas gracias por tus palabras, señor Urruti. Es que es así. Bueno, además, es así. No estoy contando nada raro. Es tal cual. Te felicito, ¿eh? Gracias. El poema en árabe dice esto: Sahari al-Dhakira. Así se titula. Sí. طال المسير بين الكثبان وغياب الواحات موحش عند اشتعال المغيب. الحنين للعطشة والدروب ماؤها لاز وردي. ادمي بستارك يا ظلال، ادمي بستارك يا ظلال، فغياب قطرات الندى أسقط أوراقي قبل الخريف. مذ غدت أوصالي متجدرة في مملكة حاكمها النسيان. ذاك الصمت المطبق استباح حرمات حصون أسوارها تتساءل. الموت بدون حرب أشد وطأة أم رغد زائف زين الحياة في أعين الحالمين. خيوط الشمس الذهبية تنسج الطريق في الصحاري نحو مثواي الأخير. حلم وردي حد الثمالة يجرد من ثوب النهى ملبسا لباس الصبوة. Y aquí termina el poema. Pues se me está ocurriendo el siguiente análisis. Cuando uno escucha una música instrumental, una música bella, sin letras, sin cante, una música tan solo, y uno a esa música que está sonando y que estamos escuchando le pone su propia letra, lo que le dite su yo interior. Eso se me está a mí antojando, que es cuando te estoy escuchando en árabe. No te entendemos, pero tienes una musicalidad, tiene una entonación fantástica, tiene un ritmo que, a pesar de que no entendamos lo que estás diciendo, nosotros pero se siente enormemente dentro. Y si somos capaces, le ponemos nuestra propia letra a una cosa que ya la tiene, que la contaste al principio y yo me quedé maravillado. Pero es que ahora es sublime. Es sublime, lo siento. Yo es que eso lo tengo que decir porque es así, a tal como lo siento. Muchísimas gracias. Fíjate que precisamente cuando Ima Calderón Gutiérrez estuvo aquí en Marruecos en marzo de 2019, estuvo en el marco de la organización, porque estábamos organizando un encuentro hispano-marroquí de poesía. Y en vez de llamarlo encuentro, ella había decidido ya de llamarlo jornadas. Y el nombre pues que le pusimos a nuestro encuentro hispano-marroquí de poesía lo llamamos Jornadas Andalusíes de Poesía al-Hamam al-Bayda, es decir, la paloma blanca, la referencia a la ciudad de Rabat, porque es ahí donde lo pusimos, lo organizamos por primera vez, ya le digo, en marzo de 2019, y participaron poetas de las dos orillas, tanto de España como de Marruecos. Y cuando estuvieron poetas marroquíes recitando en árabe, sí, es prácticamente como tú acabas de mencionar. Los poetas de España estuvieron escuchando la recitación en árabe y no sabían exactamente qué es lo que se estaba diciendo en el poema, pero todos se quedaban maravillados diciendo, es como si estuviéramos entendiendo lo que están diciendo, aunque no lo entendemos. O sea, algo se presiente. Exacto.
eso, fíjate tú que yo no conocía lo que te has contado y exactamente lo mismo. El alma del poeta, ese aura que rodean, en este caso a los poetas, pues es algo en común al mundo. Todos tenemos esa luz que no sé de dónde viene, supongo que la parte divina, y que nos une a todos, nos une, y nos une a través de la belleza de la poesía. Exactamente, es que el alma del poeta queda plasmada en su poema. Exactamente. Es algo increíble. Yo lo he sentido así, Ana. Yo lo he sentido ahora mismo así. Me ha parecido algo... Sí, todos. Sí. Exactamente, todos cuando, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en mi caso no entendiera el español y se me recitara algún poema con una musicalidad concreta y con un ritmo concreto, pues de igual manera me ocurriría lo mismo. Yo conozco a una poeta, conozco actualmente a muchos poetas gracias a este ámbito literario, pero hay personas que te dejan su huella o que dejan su huella en ti, como una de las poetas que han dejado su huella que me han dejado una huella leyendo sus poemas es Rocío Biedma de Jaén. Es una señora y una poetisa de una escala, yo diría de una escala mundial, porque ha obtenido un premio en Argentina o en Uruguay, si no me acuerdo mal, y ha participado en varios países del otro hemisferio de la Tierra, y tiene una manera de recitar sus poemas que cuando lo escuchas deseas que nunca termine. Claro. Sinceramente. Y hay otras personas también, la propia Inma Calderón también tiene una forma muy particular de recitar. Nunca he escuchado de ella. He escuchado hablar, eso sí, presentar, pero nunca he escuchado yo recitar. Te iba a preguntar, esos encuentros, la pandemia cortó todo, pero ¿tienes noticias que si volverá a repetirse en un futuro? ¿O ya está? Estamos esperando para que termine todo esto de la pandemia y que se abran de forma definitiva las fronteras para que podamos continuar con ese encuentro. Estamos pendientes de la segunda edición. Ya teníamos editado el logo de la segunda edición y todo. Faltaba solamente rematar los últimos detalles, hacer el programa, hablar con los patrocinadores o digamos con las instituciones que vayan a colaborar con nosotros, como el Instituto Cervantes de Tetuán, que había participado con nosotros en la primera edición de 2019, y había otra asociación que ha decidido entrar con nosotros en esta segunda edición, que es una asociación de la ciudad de Chauen, que se llama la Asociación Los Amigos de Al-Mu'tami, y también del presidente de la asociación es también un poeta que se llama Abdel Ben Rahman, y por el momento, pues ya te digo, estamos a la espera de que todo se resuelva con respecto al tema de la pandemia para poder reanudar la actividad. Lo importante de la poesía es llevarlo a... Bueno, utilizo un término casi político, que es llevarle al pueblo la poesía, salir a la calle, ¿sí? Que la gente lo escuche, que le miren a los ojos a los poetas cuando recitan, cómo recitan. Eso es importante, sacar y no quedarse encerrado en un lugar, por estos medios, internet, que están muy bien, porque gracias a internet podemos llegar a cualquier sitio del mundo, ¿verdad? Efectivamente, y precisamente por culpa de la pandemia hemos intentado aprovechar esa situación de una manera favorable, por decirlo así, y como tú bien dijiste, intentar acercar un poco la poesía hacia el pueblo y al mismo tiempo pues aprovechar que la gente está en casa y confinado, no sin poder asistir a eventos literarios. Entonces, lo mejor sería acercarle los acontecimientos literarios hasta su casa. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las redes sociales. Claro. Entonces, surgió con una amiga que también es una poeta de la ciudad de Tetuán, que también es escritora y periodista,
surgió la idea de hacer encuentros poéticos virtuales entre las dos orillas. Y luego, pues, por la posterioridad nos fuimos abriendo a todo el mundo y ya no invitamos solamente a gente de España y de Marruecos, sino también invitamos a gente de Argelia, de Túnez, de Uruguay, de Perú y también creo que de Chile. Entonces nos hemos abierto a otros países del mundo y hemos hecho una especie de mezcla, una especie de mestizaje entre poesía marroquí o árabe y poesía en español. Entonces creo que hemos organizado hasta 6 encuentros virtuales. Siempre, virtuales. En presencial hubo de algunos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Uno sí, fue el último como organizador o coorganizador del encuentro. El primero fue en 2019. Ajá, correcto, lo dijiste, sí. Pero asistiendo asistía a varios. Sí, pues eso es importante, seguir con esa idea, porque aparte que se conoce otros países, se conoce a otras personas que tienen la misma, parece que no, pero se suele tener las mismas inquietudes, aunque sea de países distintos, dispares. Exactamente. Hemos compartido muchas cosas a lo largo de esos encuentros, aunque hayan sido virtuales, pero hemos debatido sobre muchas cosas. Sí, es importante. Yo recuerdo que, ya que han nombrado Uruguay, viene aquí una serie de poetas de allí de Uruguay y se hizo un encuentro primero en Granada. En Granada después marcharon a Barcelona. Fue al comienzo casi de la... No fue al comienzo de la pandemia, no, fue un año antes. Me invitaron, por supuesto, a participar. Entonces conocí a mucha gente del otro lado del charco, ¿no? Como solemos decir. Y fue algo muy entrañable que se ha quedado y perdura esa amistad por siempre. Sí, efectivamente. Es algo... Ahí es donde se establecen los verdaderos vínculos de amistad y de amor por la humanidad. Exactamente. Ya que has dicho la palabra amor, que ha surgido en el minuto 38,38 segundos. Ha surgido la primera palabra amor. Importante, ¿verdad? El amor en el mundo que debíamos de tener. Básico. ¿No? Es la esencia. Es la esencia. Porque Sí. La esencia de la vida, porque todos los seres vivos, no solamente el ser humano, todos los seres vivos no pueden vivir sin amor. Claro. ¿El amor está muy presente en tus poemas? Sí. Todo, diría yo, ¿no? Está presente en sus distintas facetas, tanto claro. el amor al prójimo, el amor a la madre, el amor al padre, el amor a la amada, el amor a la alhambra, que también existe. Pues por favor, está nombrando, son palabras mayores, la alhambra de Granada. Sí. Y el desamor también, porque es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente. El desamor. Si hablamos de amor, también habría que hablar de desamor. Claro. Está muy, digamos, entrelazado, ¿no? El amor y desamor. Es como la alegría y la tristeza. Va de la mano, ¿verdad? Sí. También, como dijiste antes de pasada, le has escrito a las malditas guerras. Sí. Que el hombre no aprendemos a vivir en paz. Tenemos que estar peleándonos. Hay países que quieren masacrar a otro por poder, por egoísmo. Es que no aprendemos, Ana, no aprendemos. Por desgracia, la historia se repite. Sí. La historia se repite, tú lo has dicho. Por desgracia, la historia se repite, precisamente la historia se repite porque el ser humano no aprende de sus errores.
si leyéramos todas las crónicas, toda la historia, si supiéramos la historia, el porqué de cada batalla, de cada guerra, quizás aprendiéramos algo, pero es que con el tiempo se olvida todo. Ya una matanza que ha ocurrido hace mil años, pues como no sabemos, pues volvemos a cometer el mismo error de lo que tú dices. Aprendemos. Sí. Así es la vida. Pero hay una corriente en la cual tú estás inmerso, yo por supuesto también, que es intentar a través de la palabra llevar el amor a cualquier rincón del mundo, a través de las múltiples personas y su forma de ser, ¿no? Nuestra misión en el mundo es llevarle un trocito de nuestro amor a los demás. Exactamente, así es. Lo estamos intentando por medio de la poesía, porque la poesía, como la mayoría de la gente la suele describir como una tendencia literaria romántica, aunque no forzosamente tiene que ser un poema que hable sobre el romanticismo, pero digamos que la poesía podría también tratar otros temas, y a través de esa poesía intentamos concienciar, intentamos acercarnos para entender al otro, intentamos comprender su cultura, intentamos comprender su religión, y si se da el caso, intentamos también denunciar las matanzas, las guerras que hay por todos los rincones del mundo. O sea, la poesía no forzosamente tiene que ser escribir sobre el amor, escribir sobre el desamor. Sí. Se puede escribir. Exactamente, tú lo has dicho. Somos millones de poetas en el mundo. Claro, cada uno escribe distinto. Uno escribe en la sociedad, otros le escriben a Dios, otros escriben a su familia, otro a la sociedad, a las guerras. Y yo creo igual que tú haces, que dependiendo del momento escribimos una cosa u otra, ¿no? Depende de ¿Tú dependes de las musas? Todos dependemos de las musas. Todos, ¿no? Todos dependemos de las musas. Hay personas que tienen una facilidad enorme a la hora de escribir, y además lo pueden hacer en cualquier momento del día. ¿Tú eres de esas personas? Yo sinceramente, cuando estoy en un estado anímico que me otorga la facilidad de poder escribir algo, lo escribo. Lo que pasa es que, como bien acabas de mencionar, a veces se te escapan las musas y te dejan en sequía. Sí. Entonces, en ese caso, no hay más remedio que esperarlas. Así que yo reconozco que dependo de las musas. Sí, porque no eres de aquella persona que tengo que escribir y escribo. No eres de esa persona, sino para tú crear con cierta calidad, con la calidad que tú tienes, espera mejor las musas que no escribir por escribir. Exactamente, es que cuando se te vienen las musas, las cosas salen por sí mismas y también emanan desde dentro. Claro. Pero cuando uno quiere escribir por escribir, entonces el texto no sería lo mismo. Claro. Ni tampoco la calidad sería la misma. Exactamente. Saldría un texto bien escrito correctamente a nivel lingüístico, pero a nivel digamos, la carga emocional que uno quiere expresar no sería la misma. Igual cuando por ejemplo, eso coincida con algún momento de inspiración, en ese entonces podría utilizar algunos recursos literarios que no podría escribir, que no podía emplearlos a la hora de no estar en una inspiración que él desea. Si la musa, no sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Y si la musa te viene a las 4 de la mañana? ¿Qué haces? Me ha ocurrido muchísimas veces. Claro. La ventaja que tengo yo es que duermo con el móvil muy cerca. Entonces, cuando se me viene alguna musa por la madrugada, inmediatamente cojo el móvil, me planto en el bloc de notas del teléfono y empiezo a escribirlo antes de que se me escape.
Qué bueno. ¿Y no te dicen nada? Dice, otra vez con el teléfono a estas horas. A esa hora la mayoría suelen estar muy dormidos. Claro. Es que la musa te puede pillar en cualquier momento. A veces te puede pillar en una hora muy tarde de la madrugada. A veces te puede pillar en un momento en el que estés en el baño, por ejemplo. Sí. Entonces tienes que estar muy, muy afinado y pillar la idea justamente a la hora que se te venga. Porque si la dejas para después, pues ya no servirá para nada, porque ya se te escaparía. Claro, eso te iba a preguntar. Tú dices, bueno, me ha llegado ahora mismo, no tengo ganas de levantarme, el teléfono, mañana voy a hablar de eso. ¿Y qué ocurre el día siguiente? Que se te olvida. Se te olvida, efectivamente. Exactamente. Y además, Dime. Y además, como hoy en día todo el mundo anda con los móviles encima, entonces la mejor idea que se me ocurrió, en vez de ir cargado con un lápiz y un bloc de notas, utilizamos el bloc de notas del móvil. Algo hay que aprovechar de ese teléfono. Sí, hombre, por supuesto. Aunque yo soy de lápiz y papel, ¿eh? Yo soy de lápiz y papel. Y yo recuerdo en un hotel, lo he contado en el grupo, a las 3 de la mañana, una cosa así, me empezó a llegar la musa con mi lápiz y papel, escribí, digamos, lo esencial. Bueno, esencial, digo, una estrofa, 2 estrofas, y al final hice el poema completo. Al día siguiente lo vi, que lo que había escrito, y lo rematé poquito, y es uno de mis mejores poemas. Sí. Sí, porque no sé. Alguna corrección se tiene que hacer. Sí. Para ti, ¿qué son o qué puedes representar o a quién puedes representar tu musa? ¿Hay alguien superior, divino? ¿Tú crees que pudiera ser? Hombre, la divinidad te puede inspirar muchas cosas. Eso es obvio. No nos olvidemos que uno de los personajes más andalusíes que existen, que es Ibn al-Khatib, escribía poesía sufí en alabanza a Dios. Entonces, yo me acuerdo que había leído una obra biográfica sobre este personaje andalusí, a la que he tenido el honor de traducir unos cuantos capítulos durante mi trabajo de fin de máster, por supuesto. Tuve que traducir al español, pero no te imaginas la dificultad que representa traducir poesía sufí del árabe al español. No voy a decir que es una misión imposible, pero dificilísimo. La carga emocional que emana de esos versos cuando son dedicados a la alabanza del creador es algo totalmente distinto. No tiene nada que ver con una poesía que en alabanza a un ser querido o a una amada, o etcétera, etcétera. Sí. Es un nivel totalmente diferente. Y incluso el lenguaje y el vocabulario que se utiliza básicamente es de otro nivel. Es que no tiene otra explicación. Claro, sí. Por lo cual, para poder escribir un poema de ese calibre hay que ser un genio, literalmente. Entonces, como te digo, la inspiración puede venirte de la divinidad, puede venirte de un ser querido. Yo me acuerdo una vez que en una ocasión mi madre me había dicho: tú que ya escribes poesía, has escrito tantos poemas y no me has dedicado ninguno hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que yo empecé a escribir en 2014. Ajá. En mi segundo año de grado de hispánicas aquí en Marruecos. Sí. Y desde entonces hasta el 2017 nunca había escrito algo sobre mi madre, sinceramente, porque no sé cómo decirte, pero pensaba que mi madre aunque le dedicara un poema, no le podría recompensar todo lo que ella había hecho por nosotros, quizás por ese pensamiento. Pero cuando me lo dijo, entonces le respondí:
¿quieres un poema dedicado a ti? Pues con mucho gusto lo tendrás. Y entonces empecé a pensar cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a redactar. Y cuando lo redacté, gracias a Dios que mi madre entiende el español, sí. Entonces se lo di, lo leyó y le gustó. Y me dijo, me encanta, me ha gustado. Y está incluido en el libro también. Que debo entender que tú escribes primero en español. Es que desde el principio escribo en español. Ah, qué curioso. O sea, tú piensas en español y escribes en español. Y después ya lo traduces. Así es. Qué curioso. Muy curioso. Yo sé que es así, pero te lo pregunto. Un poema escrito en un idioma, después transcribirlo en otro, cambia, hay que cambiar o hay que modificar la esencia, sí es la misma, pero no la forma de decirlo. Explícanos esto. Es que cada lengua o cada idioma tiene sus particularidades. Claro. Cuando yo pienso en el idioma en español, obviamente tengo que volver a reformularlo en árabe. Entonces, claro, para poder reformularlo en árabe, tengo que volver a pensar el mismo poema, pero en árabe. Eso. Pero cuando la esencia está, y teniendo en cuenta que quien lo escribe es el mismo quien lo traduce, claro, como me ocurrió en mi caso con mi propio libro, sí, entonces no hay mucha diferencia. Claro. Porque quien lo escribe sabe qué es lo que ha escrito, incluso se acuerda del momento poético en el que estaba cuando estaba escribiendo ese verso o ese poema. Claro, claro. A diferencia que un poema que lo escribe un poeta y lo traduce a otra persona, ahí es donde está la trampa. Claro. Tiene que ser dificilísimo, ¿no? Es difícil, sí. Es difícil. Porque tú lo que intentas es atrapar el alma del poeta en ese momento. Exactamente. Y sobre todo quien tiene que traducir un poema tiene que ser poeta o tiene que tener conocimientos de la poesía. Claro. Porque quien traduce un texto literario no forzosamente tiene que ser un poema, podría ser una novela, por ejemplo. Sí, un texto. Pero un texto literario. Sí. Un traductor de un texto literario tiene que ser también una persona metida en el campo de la literatura. Tiene que tener esos conocimientos, porque si no, no sabría. Claro. Y otra cosa muy importante, consultar con el escritor. Siempre. Uh-huh. Hay que consultar con el escritor. En caso de que entre alguna duda con respecto a algún concepto, alguna palabra o alguna idea, hay que llamar al escritor y preguntarle sobre esto, qué quieres decir con esto, claro, cuál es la idea que querías preguntar, qué sentimiento tenías en ese entonces. Exacto. Cosas así. Claro. ¿Cuántas traducciones? Ya me remito un poco cuando empezaron los monjes gregorianos del latín a pasar, ¿no? Y cuántos errores se han cometido, ¿no? Y eso sí, después se arrastra en la historia. Un texto que dice una cosa y después dice lo contrario. Cuántos errores se han cometido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Averroes ha sido asesinado por culpa de sus traducciones a los textos griegos. El gran Averroes. ¿De Córdoba, quizás? Averroes. Sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Tiene allí un monumento delante de una universidad allí, creo recordar. Yo también creo que es de Córdoba, si no me acuerdo, si no me falla la memoria. Por favor, otro de tus poemas, ¿puedes? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Esta vez como ya hemos mencionado a la madre, pues voy a leeros el poema que había dedicado a mi madre y a todas las madres del mundo. Se titula Esa es ella. Voy a localizarlo primero. Pongo música mientras lo localizo.
poema se titula Esa es ella, está incluido en el poemario Síntomas de vida y dice esto. Es el pañuelo que seca mis gotas cristalinas, es la almohada donde desaparecen mis penurias. Esa es ella. Sus ojos leen las páginas de mis historias, sus dedos recorren mi piel como las manos de un músico que acaricia su flauta. Esa es ella, quien su sangre azucarada corre por mis venas, madre de mis alegrías, diosa de mis amores. Esa es ella. Y aquí termina el poema. Yo creo que cuando tu madre escucha eso, lo lee, yo creo que se emocionaría, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, es que son... Bueno, espero que le guste también a todas las madres del mundo. Por supuesto que nos sí. están escuchando. Sí. No te preocupes que lo van a contar, lo van a decir. En una estrofa y media yo creo que has dicho todo lo que se le puede decir a una madre. Me parece magnífico. Bueno, un pequeño homenaje a mi manera, como podría. Bueno, Ana, seguimos. Otro poema, por favor. Sí, de acuerdo. Vamos a cambiar de tema en este caso y voy a leeros un poema que es el precursor o el motivo por el cual había decidido escribir poesía. Se titula Diálogos con el fracaso y es el primer poema que había escrito en mi vida en lengua española. El primero. Tengo esa oportunidad de escucharte el primer poema en español. Exacto. Qué bárbaro. Ya, fracaso. Una vida teñida de negro, sumergida en la oscuridad, por la amargura, la soledad, el miedo, la tristeza, el fracaso. Yo, una nave sin rumbo, sin porvenir definido, como un navegar con un insólito destino. Yo, un navegar perdido en un mar sin horizonte, en él he de andar, invadido por un gran vacío. Todo cambia, la tierra, la luna, la noche y el día. En torno al tiempo, todo gira, y yo en mi sitio seguía. Tras días y noches, tras días y noches, tras semanas y años, un largo eclipse llegó, volviendo las primaveras e inviernos. Estimado fracaso, tu hegemonía llegó a su fin, volviendo de nuevo las primaveras, y el vacío por fin desapareció. Por fin he de regresar, y de las catacumbas del túnel negro he de marchar, abriendo puertas para comenzar. Con mi vuelta ansío ahora que el cielo me acoja con sus grandes brazos, dándome nuevamente la bienvenida. Y aquí termina el poema. Anás, tú con tus poemas, ¿o te ha servido la poesía, lo que escribes, para reencontrarte a ti mismo? Mucho. La verdad es que mucho. Precisamente he decidido leer este poema, como he dicho, es el primer poema que había escrito en mi vida en lengua española. Incluso es el primer poema que había escrito en toda mi vida, porque yo nunca había escrito poesía hasta a partir de 2014. Y cuando decidí escribir, la idea surgió en que quería escribir para compartir unas circunstancias o una parte de mi vida que por la que he tenido que pasar por algunas circunstancias que sirva como inspiración o como un empuje para las futuras generaciones, para que no caigan en la misma situación en la que yo tuve que pasar. La situación, en resumidas palabras, es que he tenido que pasar 6 años de inactividad por culpa de varias circunstancias, de varios acontecimientos que han ocurrido en mi vida, y había terminado mis estudios de manera infructuosa en 2006 y no he vuelto a estudiar hasta a partir de 2012, cuando pasé bachiller, cuando aprobé
ingresé a la universidad, después pasé a la universidad e ingresé para estudiar un máster, 2 años. Al cabo de ese máster, pues se me presentó la oportunidad de irme a España para estudiar un máster, un segundo máster. Entonces, el punto de inflexión fue ese año de 2012 cuando todo cambió, cuando yo decidí por mí mismo que la situación debe de cambiar. Y entonces, para contar esa experiencia, se me ocurrió la idea de compartirla de alguna forma y no se me ocurrió ninguna otra forma mejor que a través de la escritura. Qué curioso lo que has contado y lo que yo voy a decir. Uh-huh. Yo creo que esto es, yo qué sé, yo que no sé qué decirte, Ana, esto es el universo que une a las personas, ¿no? Yo en 2012 también tuve un problema gordo, 2012, y la poesía me sirvió para subir un poquito mi estima, para ser de nuevo yo. Uh-huh. Y fue el 2012, me acuerdo perfectamente. En fin, el mundo es algo que nos pone a todo por igual y que muchas veces coincidimos con no debe ser una persona, coincidimos con miles de personas que han pasado lo mismo o parecido. Uh-huh. Y nos encontramos, muchos de nosotros nos encontramos. En este caso ha coincidido contigo también, ¿no? Que bueno, ¿no? Que por lo menos en esta vida hayamos coincidido personas afines y que a través de un golpe duro de la vida sepamos reaccionar y esa reacción nos lleva mucho más alto que donde antes nos encontrábamos, a nivel personal. Exacto. A nivel del yo interior, me refiero. Exacto. Hay que tener en cuenta una cosa, que la poesía es arte, y todos los artes ayudan a las personas para que salgan de muchas adversidades. Sí, sí. No solamente la poesía, incluso también la música. Sí, por supuesto. Sí. Pero yo me quedo un poco asombrado de que si tú nunca habías escrito nada de poesía, que no sé, de pronto empiezas a escribir. ¿Eso cómo es posible? Es que te lo voy a contar como una anécdota. Sí. Como te acabo de decir, cuando me surgió la idea de compartirla. No vaya a contar problemas si no te apetece, pero sí el cómo, ¿no? De repente escribir cuando nunca había escrito antes y que te saliera este primer poema de esa forma tan magistral. ¿Cómo es posible? Yo te pregunto, ¿cómo es posible eso? Bueno, no sé cómo decirlo, pero no es que nunca haya escrito antes. Sí que había escrito, pero lo que pasa es que escribía ocurrencias, claro, cosas así o sea, memorias, por ejemplo, pero poesía o algo así artístico nunca me había probado, sinceramente, hasta a partir de 2012, cuando decidí compartir esas experiencias por las que pasé. Decidí hacerlo de forma escrita. Sí. Y entonces me senté conmigo mismo y empecé a pensar cuál es la mejor manera para que ese escrito tenga una mayor difusión. Y entonces empecé a plantearme muchas ideas: escribir una novela, escribir un poema, y entonces vi que la manera más fácil, o sea, fui un ingenuo al pensar que la manera más fácil de hacerlo era a través de la poesía, mientras que escribir la poesía es lo más difícil del mundo. Claro. Una buena poesía, pero aún así me ha salido en forma de poema. Cuando se lo mostré a mi madre, le dije: mira lo que acabo de escribir. Entonces, así, si a ella le gustó, sabiendo que ella no es una persona muy metida en el ámbito de la literatura, sí, pero sí que entiende por su
por su cultura hispánica que tuvo durante la época de protectorado español en el norte de Marruecos. Sí. Ha leído muchas cosas en su época escolar. Entonces cuando lo leyó me dijo, esto está muy bien escrito, ¿no? Y así continuó la aventura. Bendita aventura. Uh-huh. Por cierto, ¿cómo te encuentras? O sea, ¿estás a gusto ahora hablando? ¿Estás nervioso? No, la verdad es que me siento como en casa, como se suele decir. Sí. Pues la intención de que estemos tranquilos, relajados, hablando, las prisas no llevan a ningún sitio y que, exactamente. Y a pesar de que te conozco poquísimo, estamos descubriendo a la persona, no al personaje de Anás, sino a la persona. Y es importantísimo el escucharte porque vas desgranando poco a poco tu vida, vas desgranando tus sentimientos, tu forma de ser, y es lo que yo intento, hablar de tú a la persona y que salga de él, de ella, lo mejor que tiene, y así está sucediendo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Me alegro mucho, y además la poesía es el mejor instrumento para acercar a las personas. Yo he preguntado alguna vez que otra si la poesía es la hermana menor de escribir novelas y todo esto. ¿Tú piensas que la poesía está un poquito devaluada o no? Reconociéndolo sinceramente, la poesía ahora mismo está sufriendo una injusticia bastante grande. A nivel comercial me refiero, porque se lee mucho el género narrativo más que el género lírico. Uh-huh. La poesía en este aspecto a nivel comercial, me refiero a nivel comercial, muchas editoriales se decantan por editar novelas, sí, o cualquier otro tipo de literatura más que la poesía, por la sencilla razón de que los libros de poemas no se venden mucho, eso dicen. Es así, es así. Pero aunque sí, dime. Aunque sigo confiando en que la poesía seguirá teniendo su lugar en el campo, en el ámbito literario, sí. Sí, no te quepa la menor duda, ¿eh? Uh-huh. La poesía es como un libro, como una novela, pero resumido en 4, 5, 6 estrofas. Es lo mismo. Uh-huh. Cuenta una historia, tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un intermedio y tiene un final. Uh-huh. Esa es la poesía, que te da una historia en un poema. Y yo conozco conozco a muchos escritores que me dicen, yo poesía, si eso es dificilísimo hacer. Y bueno, tú que has escrito 10 libros. No, es que la poesía es algo distinto. Es muy difícil. Es así, ¿verdad? Uh-huh. Porque al escribir un texto narrativo, los recursos literarios que se utilizan en un texto narrativo no son los mismos que se utilizan en un poema. El poema te da margen para utilizar la imaginación un poco más. Exacto. Y a otro nivel. Sí. En un poema puedes mezclar los sentidos a través de la sinestesia, puedes desprender de un verbo sin utilizar los verbos, utilizas solamente los sustantivos, los adjetivos, por ejemplo, utilizar un poco de exageración a través de las metáforas. Claro. Mientras que en el género narrativo solamente tienes 2 recursos, o la acción o la descripción. Claro. Es que tiene toda la razón del mundo. Cuando un poeta dice, me bebí el océano, todo el océano, para calmar mi sed de ti. O sea, eso es ¿cómo te vas a beber? Es una metáfora. La metáfora, que es impresionante. Gracias a la metáfora engrandece a los poemas, pero también ocurre algo muy curioso,
que aquellas personas que escriben, a ver si tú me das la razón o tienes otro punto de vista, con aquellas personas que escriben palabras muy cultas, muy rebuscadas y muy raras y no sé qué, y al final cuando uno termina de escuchar o de leer dice, bueno, ¿qué ha querido decir el autor? No me he enterado de nada con estas metáforas rebuscadas y estas palabras. ¿Qué me dices sobre eso? Hay que ser sencillo. Tú al principio dijiste que eres sencillo a la forma de escribir. Exactamente. Eso es lo que preocupa, por lo menos. Claro. Que la idea llegue al oyente, pero sin desprenderme, por supuesto, de la belleza de lo que representa la propia poesía. La poesía, un texto poético, tiene que escribirse de una forma concreta, embelleciendo la lengua del poema, por supuesto, pero al mismo tiempo sin desprendernos del significado, porque si al fin y al cabo el significado no llega, entonces como tú bien acabas de decir, cojamos por ejemplo un texto de un poeta de siglo de oro, sí, sin mencionar nombre. Sí. Exactamente. Si leemos a algún poeta del siglo XVIII, la mayoría de la gente actual no lo va a entender porque está escrito en un español antiguo y además con un tipo de escritura que es un poco dificilísimo de entender. Sí, sí. Digo para las personas que no hayan tenido una carrera de estudios hispánicos, mientras que una persona que haya tenido una formación en ese ámbito posiblemente tenga la capacidad de interpretar ese texto. Por lo cual, como tú bien has dicho en una parte del programa, hay que acercar a la poesía a la gente de a pie. Exacto. Y ese es el propósito que yo siempre me he buscado, que mi poesía sea alcanzable para todo el mundo, incluso para el que sabe el español, aunque no haya tenido una formación. Exacto. Es importante el mensaje, porque vuelvo a incidir, esta persona que es como un poco emulando al estilo rococó, surigueresco de la construcción bueno, poquito antes del 18, mediados de siglo XV, XVI, XIV, en esas obras inmensas, por ejemplo, de España, de Italia, ¿no? Ese me refiero yo, y eso, ese rococó, ese barroco, ¿no? Pues eso lo lleva a la expresión de los poemas hoy en día, ya el siglo XVIII, el siglo de oro, sino hoy en día escriben de esa forma tan reversada que yo cuando leo me quedo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? No entiendo. Exactamente. No entiendo lo que quiere decir ni el mensaje al mundo. Exacto. En fin, cada uno somos de su padre y su madre y escribe como quiere, ¿no? Que voy a decir yo si de los demás. Ya cada uno tiene su propia trayectoria y escribe como quiera, pero claro, cuando uno no entiende, no entiende. Y ya está, bueno. Bueno, pues... si solamente voy a poner un pequeño inciso, si me lo permites. Sí. Con respecto a este tema del tipo de escritor, o la manera de escribir poesía. Sí. No sé si lo sabes, pero aquí en Marruecos hay una corriente de escritores que se les llama escritores marroquíes en lengua española, sí, que escriben un tipo de literatura que se llama literatura marroquí expresada en español. Sí. Son escritores marroquíes, pero que han preferido escribir en lengua castellana porque cada uno tiene sus propios motivos. Y en esa corriente literaria hay algunos poetas que escriben poesía más o menos similar a la poesía que escribía Rafael Alberti. Sí. Pero cuando lees sus poemas intentas entender cuál es el mensaje que quieren hacer transmitir y no terminas por entenderlo del todo. Por lo cual la belleza del poema es que el mensaje llegue, pero de una manera bella, porque si al fin y al cabo el mensaje no llega, entonces algo falla en ese texto. Estoy de acuerdo contigo, sí. Hay gente que tiene otra opinión diferente y todas esas opiniones se respetan, por supuesto. Hay personas que dicen que es que el poema tiene que darte margen a la interpretación, y eso es verdad. Sí.
Aunque un poema se puede interpretar de una forma u de otra, pero no necesariamente tiene que ser el mensaje muy complicado de entender. Ese es mi punto de vista. Y cada uno, como hemos dicho, puede escribir de la manera que prefiera. Ya que has tocado ese tema y tú eres traductor, yo en su momento creé una escuela literaria para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de cuando joven pues de estudiar y tener conocimiento de la gramática y la ortografía. Bueno, pues allí tiene la escuela donde se puede encontrar infinidad de lecciones, digámoslo así, de forma correcta de escribir. Y entonces yo te pregunto, ¿es importante y a la hora de escribir un poema, un texto, lo que sea, poner atención, una especial atención no solamente en lo que expresa o cómo lo expresa, que sí, porque debe tener ritmo, musicalidad, no hace falta que vaya digamos rimando, no hace falta, pero sí tener una musicalidad, un ritmo. Pero yo no voy por ahí, yo voy para preguntarte como profesional de este medio, ¿es importante poner los acentos, los puntos, las comas, punticomas? No digo ya poner faltas de ortografía graves, pero sí esos pequeños detallitos es importante a la hora de escribir. ¿Te refieres a la hora de escribir poesía en concreto? Poesía en concreto, claro, poesía. Un acento cambia un verbo, una coma mal puesta puede matar a una persona. Exactamente. Exactamente. Un punto no sabe qué estás hablando porque sigue con la idea o has terminado. Lo digo porque hay muchísimos, gracias a Dios que la magia no, pero hay muchísimos sitios que admiten poemas que tú dices, bueno, esto está todo desordenado. ¿Tú crees que la ortografía, la que dice la RAE, es necesaria hoy en día en el castellano, en el español, o lo deja abierto y cada uno es libre de interpretar? La ortografía obligatoriamente tiene que respetarse, porque tú mismo lo acabas de mencionar, una coma puede cambiar totalmente el sentido de una frase. Claro. Entonces, si algo no está en su sitio, podría dar una mala interpretación al texto, indiferentemente, o sea, una interpretación diferente a lo que verdaderamente el autor quiere transmitir. Por lo cual, en este caso la ortografía juega un factor muy crucial, muy importante. Muy importante. Eso ya a nivel sintáctico, eso es otro tema, porque la poesía tiene la ventaja, te ofrece la ventaja de saltarte la sintaxis. Puedes adelantar el verbo, puedes ponerlo al final, depende de la elección, claro, que el propio poeta quiere. Claro. La ortografía es obligatoria, claro, porque no sería lo mismo escribir sin respetar las reglas ortográficas de la Real Academia. Porque una tilde podría cambiar totalmente el sentido de la palabra. Sobre todo, bueno, las palabras, pero sobre todo de los verbos. No es igual también, esta sí, que está, por ejemplo, sí, ¿no? Y así infinidad de historias. Bueno, podemos ir terminando, si te apetece, o seguimos. Yo podría estar hablando contigo las 2 horas que tenemos, que llevamos 1 hora y 20, y yo no tengo prisa, pero yo no sé si tú tienes prisa, porque yo ahora mismo me encuentro tan a gusto charlando contigo que eso es lo más importante. Claro, me gustaría que esto fuese un poquito más, pero si lo deseas. Pero sí te voy a pedir que cierres con un poema, o que sea el poema, no que cierre la conversación, pero sí que cierre. Te voy a hacer una pregunta que siempre la hago. Es muy curioso. Siempre la hago, ¿eh? ¿Tú crees que has escrito tu mejor poema? Hay una frase que suelen decir los poetas: el mejor poema es el que todavía no ha sido escrito. Ay.
Sí, pero tú seguro que que tú estás, y lo voy a decir literalmente, enamorado de alguno de tus poemas. Porque tú escribes muchos poemas, pero supongo que habrá unos que te tiran más que otros, o lo cuentas, o como lo cuentas. ¿Es así, en tu caso? Sinceramente, he escrito unos cuantos poemas que han tenido reconocimiento de varios poetas, porque por varios, porque algunos los había recitado en algún encuentro, algunos que hayan sido incluidos en alguna antología colectiva, por ejemplo, y han tenido, digamos, he tenido mérito de haberlo escrito, pero aún no confío en que todavía no he escrito mi mejor poesía. Uh-huh. Sinceramente, porque el ser humano conforme va viviendo sigue aprendiendo, y yo todavía sigo aprendiendo de muchas personas. Exactamente. Un poema escuchado en una voz apropiada es mejor que un poema leído por ti mismo. Sinceramente, a mí me gustaría escuchar alguno de mis poemas con la voz de otra persona en vez de la mía. ¿Ah, sí? Nunca se me ha presentado esa oportunidad. ¿No quiere que yo te lea? Mándanos, bueno, te lo iba a pedir, mándanos todos los poemas que quieras aquí a la magia. Vale, tú lo mandas. Yo sé que alguna vez has estado tú por ahí escuchando algo, pero mándame uno el que más te guste tuyo. Yo te lo voy a declamar, te lo voy a grabar y te lo voy a enviar. Con mucho gusto. Porque un poema ya en general por la digamos en el curso de todos estos programas que voy haciendo, por la experiencia, que no me salía por la experiencia, cuando alguien pone un poema muy sentido, un poema muy suyo, y yo se lo declamo, no con esto me voy a echar flores, no, pero que ocurre porque me lo dicen, me lo dicen diariamente. Cuando alguien pone su poema mejor o uno de tal y se lo recito con las músicas, con no sé cuánto, llora literalmente, llora por la emoción, por la magia. Definitivamente es la magia, todo lo envuelve, y entonces yo únicamente pongo la voz, todo lo ponen los demás, pero llega a conmover un poema bien declamado, y puede destrozar un poema mal leído. ¿Es cierto? Totalmente. Acuérdate de Pablo Neruda, lo grandísimo que es su poesía. El poema número 20, por ejemplo, tú lo escuchas. ¿Puedo escribir los versos más tristes de esta noche? ¿Te suena? No. Escribí, por ejemplo, que las estrellas te tiran allá en el cielo. Pues lo declamaba, él lo leía. Y eso es patético. Es patético escucharlo. Por muy grande que sea, ¿vale? Él es grandioso. Como poeta, como escritor, como todo, grandioso. Pero claro, no sabía leerlos, y eso está porque yo lo he escuchado, que está grabado en las redes, y lo he escuchado en otras voces, y es una maravilla, es una auténtica maravilla, sacarle el partido. Bueno, a Alberti le pasaba lo mismo, a Rafael Alberti, cuando lo coge alguien con esa cadencia, con esa, todo lo que hemos hablado, y lo eleva, dice, bueno, qué grandísimo es, o Alberti, qué grandísimo fue Pablo Neruda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, recuerdo que Benedetti lo hacía bien, Hombre, Mario Benedetti es inconfundible en su forma de leer. De leer, exactamente. Pero es que decir que alguien, tu mejor poema lo lee a alguien y te lo destroza, seguro. Sí. Es que depende claro, a quien lo lee. Claro, exactamente. Entonces, un poema hay que darle lo que requiere, su tiempo, y que darle, más que nada el tiempo y todo eso, que son técnicas, es
saber lo que quiere decir, lo que quiere expresar el poeta a los demás. Si lo está leyendo y no sabe lo que le está diciendo, no lo comprende, adiós, olvídate. Porque el poeta ha escrito algo muy directo, muy concreto. Entonces no puede venir nadie que te diga, ahí está el poema, destrozado. ¿Qué ocurre? Que hace mucho daño, porque si alguien únicamente lo escucha y no lo lee, pues dirá, vaya pedazo de patata que este poeta, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante, la termina destrozando tanto el texto como la reputación de quien lo ha escrito. Claro, exactamente. Sobre todo las radios, ¿no? Porque estamos hablando de estos medios virtuales, hay sitios donde únicamente se pone y los demás lo leen, que por cierto eso es otra historia. Es un grupo que pone tu poema y automáticamente a la hora y está abajo. Nadie lo ha leído. Como van poniendo muchos poemas, se pierden. Sí. Se pierden y casi nadie se da cuenta que está ahí. Y hay otras muchas radios que lo que hacen es lo que te he explicado, como un papagayo y adiós. Entonces, claro, eso crea una mala imagen al poeta. Bueno, pues yo te digo que cuando quieras que nos mandes tus poemas, porque realmente dicen muchas cosas, incluso como te dije antes, que no has dicho, porque has formulado una idea en un verso, has formulado otra idea en el segundo verso o en el tercero, pero el primer verso está diciendo mucho más de lo que hemos leído. Pero son poemas para leer varias veces, para entender y para ir sacando ideas. Exactamente, y entender toda la historia que quiere contarle al mundo. Bueno, Anás, un poema. Vale, he escogido uno de los poemas, bueno, no voy a decir más recientes porque ya ha pasado más de un año que lo he escrito, sí. Pero que ¿sí? Sí. Estaba diciendo que este es uno de los poemas que había escrito, que ha sido publicado en una revista literaria editada en Algeciras. Ah, mira, estuve viviendo 6 años en Algeciras. Qué bueno, estamos pisando los mismos terrenos, ¿eh? Exactamente. Qué bueno. Bueno, aunque he participado durante 6 años o 5 años en esta revista, pero participando desde aquí, desde Marruecos, de forma escrita. O sea, nunca, solamente había estado una vez en una presentación, fue en el propio encuentro en San Fernando, en Cádiz, en donde está la casa de, a ver cómo se llamaba, de la cultura. No, es un a ver cómo se recuerda, cómo se llama. ¿Por qué parte? Está en San Fernando, que sí. es un edificio, es un centro dedicado a Camarón de la Isla. Ah, vale. Centro Cultural de Camarón de la Isla, sí. Exactamente, es un centro bastante conocido. Sí. Ahí donde participamos en el marco de ese encuentro de los poetas por la paz y contra el genocidio. El primer acto fue, el acto del primer día fue en ese centro, y luego ya pues nos fuimos a otro sitio el día siguiente. Y durante ese acto en el centro de Camarón de la Isla, me había encontrado con los editores de esta revista, y salió una publicación en los periódicos de Andalucía, de Eco del Estrecho, donde ponen una foto diciendo los participantes de la revista Estrechando participando en un encuentro de poesía en San Fernando. Y en ese número que habíamos presentado ahí, que era un número dedicado a Antonio Machado,
había escrito un poema dedicado a él, con una parte citando uno de sus poemas. Es simplemente un fragmento de inicio de su poema Cantares, en el que dice: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante en el camino. Se hace camino al andar. Exactamente. La verdad que bonito. Al andar se hace camino y al volver atrás se ve la senda que nunca se ha de pisar. Exactamente, así es. Por favor. Ese poema. Entonces, lo curioso es que el poema que le he dedicado a Antonio Machado, lo he titulado El Sendero de la Vida, y lo he escrito de forma, digamos, retrógrada, es decir, que el poema se puede leer tanto de arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba sin alterar el sentido. Curioso. Entonces, dicho esto, voy a leerte este poema que se titula El Sendero de la Vida, pero voy a leer el poema al revés, desde abajo hasta arriba. Vale. Y dice esto: todo se aprende en el sendero de la vida. Son tus vivencias el verdadero camino. Suenan en mis oídos esta sabiduría, y entre alegrías y sufrimientos, hacia adelante en mi camino continúo. Salidas las maletas del viajero, aquellas palabras en buen recaudo quedan, y recordando sus consejos de sabio, comencé este camino. Confesando que de verdad has vivido, todo encaja cuando miras al cielo, el vestirte con la alegría de vivir, el sentir el olor a tierra mojada en tu olfato, todo se aprende en el sendero de la vida. Este es el poema al revés. ¿Y al derecho sería? Derecho sería así: todo se aprende en el sendero de la vida, el sentir el olor a tierra mojada en tu olfato, el vestirte con la alegría de vivir, todo encaja cuando miras al cielo, confesando que de verdad has vivido. Comencé este camino, y recordando sus consejos de sabio, en buen recaudo quedan aquellas palabras salidas de las maletas del viajero. Hacia adelante en mi camino continúo, y entre alegrías y sufrimientos suena en mis oídos esta sabiduría. Son tus vivencias el verdadero camino. Todo se aprende en el sendero de la vida. Y aquí termina el poema. Has dicho lo mismo, efectivamente. Has contado la misma historia, aunque sea en distintos lugares, pero cuenta lo mismo. Qué curioso. Nunca había escuchado algo así. Qué bueno. Bueno, esta idea surgió en una sentadita así amistosa con una escritora que está en Granada, que se llama Ivonne Sánchez Larea. Esta señora es, aparte de poeta, es también artista plástica, y tiene en su casa un museo de pintura. Y una vez me había invitado a su casa para visitarla y para intercambiar poesía, porque nos habíamos encontrado en la casa de García Lorca, en Valdemorillo, en Fuente Vaqueros. Bueno, ¿Fuente Vaquero es? Sí, Fuente Vaqueros. Allí estuve yo en ese teatro, en ese patio precioso, con una cantante que fue precisamente a raíz de que vinieron los uruguayos y que me invitaron, como te comenté antes, a Sara Say, una cantante lírica de allí de Granada, que no es de Granada, es de Ceuta. No sé si te suena Sara Say. Bueno, pues estuvimos allí en ese aquello espectacular, cargado de emociones aquel lugar sagrado. Bueno, pues sigue. Sí. Lo que te decía que durante nuestra conversación, mientras estábamos tomando nuestro té y todo lo demás, surgió la idea a Ivonne, a esta nueva poeta y artista plástica. Me dijo: vamos a hacer una especie de pequeño diálogo poético
y yo me acuerdo que le había llevado conmigo un ejemplar de mi poemario para entregárselo como regalo de la invitación. Entonces yo le dije, vale, si te parece, lo hacemos. Y ella empezó a leer un poema y yo leer, un trozo de uno de sus poemas y yo leer un trozo de uno de mío, para ver si coincidían en el mismo tema o no. Y de repente me dijo, voy a hacerte una cosa un poco peculiar, y es que te voy a leer el poema a la inversa y tú me dirás si cambia o no cambia el sentido. Entonces ella haciendo esto me dio esta sugerencia o esta idea de por qué no probar alguna vez escribir un poema que sea simétrico, por decirlo de alguna forma, de tal modo que se lea tanto desde arriba hacia abajo como a la inversa, sin alterar el sentido. Y me probé la primera vez y me resultó bien. Incluso llegué a publicar algunos cuentos en algunas antologías colectivas y participé con algunos en algunos eventos, y la gente quedó, sinceramente, le ha gustado la idea. Claro, es que para que guste. Exactamente. Muy curioso. Bueno, pues si quieres, ¿qué poema no podemos perder de ti en esta noche? Sin que, o sea, nos vamos, pero ¿qué poema no nos podemos perder de ti y lo tienes tú a mano? ¿Cuál sería? No sabría decirte sinceramente porque tengo muchísimos. Uno que te represente más. Uno que me represente más. Sí. Es que todo es una pregunta trampa, porque todo lo que escribo claro. Me representa. Pues abre, ¿lo estás leyendo del libro? Sí. Mira, ¿cuántas páginas tiene el libro? Vamos a hacer un juego. Unos 114. Pues coge la página 75 y ese poema te va a representar en la despedida de hoy. Vale, página 75. A ver si coincidimos. Nunca lo había hecho yo en público, ¿eh? No suelo hacerlo yo tampoco cuando voy a presentar ahí o cuando voy a dar recitales. Pero a veces salen cosas muy, muy importantes. ¿Lo tienes? Lo que pasa es que como tengo el libro publicado en las dos lenguas, sí. La página 75 recaerá en la parte viene marroquí, ¿no? Escrita en árabe. Bueno, este día soy. El poema Este día soy. Pero si quieres búscalo en castellano si te es más fácil, como tú prefieras, ¿eh? Vale, este día soy. El poema dice esto. Bueno, normalmente mis poemas son muy cortos. Yo no suelo esmerarme mucho a la hora de escribir, pero escribo escueto, pero muy profundo. Carga, con mucha carga. Mucha carga, exactamente. Exacto. El poema dice esto. Son básicamente dos estrofas muy pequeñas. 2 cuartetos. Sí. Dice esto. Este día soy una hoja pálida, cumpliendo su providencia en las noches de octubre, en busca de tierra firme para su caída. Este día soy una ola suave, viajera de los mares, en busca de una orilla, en un mundo donde lo bueno no cabe. Este día soy un romancero ambulante. Este poema, por cierto, está dedicado a los refugiados que están dispersos por todo el mundo. Por eso digo que soy una hoja pálida, busca de tierra firme para su caída, o sea, como una especie de empatía con esas personas que andan buscando una vida mejor alrededor de todo el mundo y escapando sobre todo de las actividades de la guerra.
¿Tú eres de las personas que está a favor o en contra de explicar previamente el poema? ¿O después? Mejor después. Después. Sí. Sí, porque hay personas que dicen, no, yo el poema, si lo había entendido, pero a mí me gusta explicarlo, en un momento dado. Uh-huh. Es que claro, si el poema, el propio escritor ve que es necesario matizar alguna cuestión sobre su poema, claro, lo tiene que hacer al principio antes de proceder a la lectura para que la gente sepa qué es lo que va a decir. Exacto. O en qué momento fue escrito, quién, o yo qué sé, te ha dado la idea o para poder escribirlo, entonces, miles de circunstancias, ¿no? Sí, exactamente. Y ya cuando... Sí, dime. Durante los encuentros virtuales que organizábamos durante la época del confinamiento, como estaban participando gente de habla árabe y gente de habla hispana, me tocaba al mismo tiempo hacer de moderador como de traductor. Claro. Entonces, por supuesto, traducir un poema entero en línea y al paso era una misión imposible. Por lo tanto, lo que hacía era coger las ideas esenciales del poema, sí, coger los recursos que se utilizaban, por ejemplo, en plan diciendo, el poeta ha utilizado una serie de recursos literarios con el fin de por ejemplo, de expresar la exageración de las atrocidades que se cometen en el mundo, no sé qué, algo así. O sea, explicar más o menos las ideas generales del poema, pero intentando no saltarme ningún punto importante del mismo. Exactamente. Haciendo tanto desde el árabe al español como del español hacia el árabe. Claro. ¿Y cómo era el poema? El título este día es hoy. Este día es hoy, sí. Bueno, pues vamos a cerrar diciendo que este día es hoy, cuando hemos tenido la oportunidad, el privilegio, el honor de tener con nosotros a Anas Fortouni, no sé si lo he dicho bien, conocerle. Yo estoy comodísimo hablando con él. Y además se ha tocado puntos importantes de la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Yo te doy las gracias, Anas, en nombre de todos los escuchantes de la magia. Ha sido realmente mágico tenerte aquí. Yo espero tenerte en otras ocasiones, porque eres una balsa de calma. Hablas muy calmado, hablas muy tranquilo. Sí, señor. Y además, sabiendo lo que dices, ¿no? Incidiendo en esos momentos donde hay que incidir y enfatizar. Vamos, ha sido un descubrimiento, Anas, importantísimo aquí en la radio. Muchas gracias. Agradecido soy yo, estimado Ruti, por esta oportunidad, por tu cercanía. Yo también sinceramente he estado muy relajado hablando contigo a lo largo de todo el programa. Espero que mis humildes escritos hayan sido del agrado, tanto de tu agrado como del agrado de los teleoyentes, y por supuesto pues cuando se me necesite estaré a tu disposición para acompañaros en esta aventura poética. Pues muchas gracias. Cuando tenga un huequecito, acuérdate, mandas un poema, no para que yo te lo lea, sino para que te lo lean todos en el mundo. Será un honor para mí, con mucho gusto. Venga, pues gracias, Anas, agradecido, y estamos en contacto. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias a ti. La conversación con Anas ha fluido como esta música, tranquila, sosegada, profundizando, como dije, en esos momentos de su vida donde tenía la necesidad de contarle, de gritarle al mundo quién era él, esa necesidad que tenía a la hora de escribir, y eso yo estoy muy seguro que le ha servido para regenerarse, para
digamos, de alguna manera, a través de la poesía, curarse. La poesía, como la música, es sanadora, y esa profundidad que tiene a la hora de escribir, que me ha encantado. Y estoy seguro que a vosotros también os va a encantar cuando escuchéis esto, porque es una maravilla. Anás, muchas gracias. Ha sido, como tú me has puesto un mensaje ahora, ha sido una maravillosa velada, y todo aquí te vamos conociendo, te vamos entendiendo en el sentido del idioma, no, porque el idioma Anás lo habla castellano a la mil maravillas, sino el conocer esa parte de la escritura, de esa poesía en árabe, eso me refería, que nos has regalado, que ha regalado al mundo, y suena igual. Es decir, se lo comenté antes, como no entendemos, podemos poner la letra que queramos, que queda genial, pero hemos tenido el privilegio, el gran privilegio de haberlo escuchado traducido. Una maravilla. Muchas gracias, Ana. Estamos aquí cuando tú quieras, Ana Fatuni, y somos en el mundo este de la magia, en el mundo de la poesía. Todos somos hermanos, todos somos amigos, y todos vamos juntos al mismo lugar. Gracias. Gracias. Gracias.